Bueno, bien. El siguiente speaker de esta tarde, el quinto del día, es Agustín Jiménez, viene de Argentina. Agustín es director comercial regional de la empresa de investigación digital Social Life en Argentina. Fue Senior Sales Manager de la empresa argentina Internet Media, liderando el equipo de gobierno y turismo en Twitter para la región y social media de la jefatura de gabinete del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Fue docente en varias universidades argentinas y es asesor externo de las compañías Sky, Vodka, Disney y Tigo Latam. Su presentación se titula Big Data, ojos que no ven, corazón que sí sienten. Agustín. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. La verdad que es un placer estar por primera vez en este evento. Está muy bueno lo que se está haciendo. La data recién de Millennials de Uruguay. Valórenla porque no en muchos países hay un nivel de observatorio tan profundo sobre un segmento tan interesante para marcas y todo tipo de emprendimientos. Yo hoy les vengo a contar lo que hacemos, lo que actualmente contamos sobre qué es el Big Data, que hoy en día es una palabra que se escucha mucho, y lo voy a tratar de contar de una forma lo más sencilla posible, porque creemos que a veces los temas se relacionan a tecnología o pueden ser algo duros, y es algo que está al alcance de casi todos. Entonces, más que nada, ahí tienen también mi cuenta de Twitter por si después me quieren preguntar algo, pero lo que yo hoy quería hacer es contarles un poco qué es el Big Data, ¿sí? Esta imagen está bastante trillada, ¿sí? O sea, se usa para un montón de ejemplos que lo que a veces más importa está abajo de la superficie, y es lo que nos pasa actualmente cuando analizamos redes sociales y todo el volumen de información que se genera. Hoy en día se considera que solamente el 12% de información es el que usan las empresas, las organizaciones y los gobiernos de todo el mundo para trabajar y tomar decisiones, conocido como Small Data. El Small Data representa solo el 12% del total. Imagínense la cantidad de datos que todo este tipo de organizaciones, gobiernos y demás no están aprovechando porque no lo pueden acceder a analizar. ¿Por qué no lo pueden analizar? Porque no tienen la tecnología, porque no conocen el cómo, porque no tienen la cantidad de recursos necesarios. Todo eso se fue simplificando con el tiempo y actualmente tenemos la suerte de poder hacerlo de una forma mucho más sencilla con un mix tecnológico y de profesionales. Cuando hablamos de lo que es el Big Data, para entenderlo, el concepto de Big Data existe desde siempre. Desde tiempos memorables, cualquier tipo de organización de cualquier estilo necesita saber qué es lo que su público afín opina de ellos, de sus productos, de sus servicios, de lo que proponen, de leyes, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo ha ido habiendo mucho tipo de técnicas para recolectar data, desde encuestas, focus group, preguntas en vía pública, preguntas telefónicas. Actualmente las redes sociales y la tecnología nos permiten acceder a grandes volúmenes de personas, preguntando o conociendo comportamientos como nunca antes podíamos, pero con la gran variable de que hoy en día los usuarios de forma gratuita e interesante aportan data todo el tiempo. En Twitter, en Facebook, todo el mundo comenta lo que se está haciendo. Nunca dejamos de escuchar a las personas quejándose de algún servicio, opinando sobre lo que hace algún gobierno. Todo el tiempo están opinando y dándonos información que para nuestra organización puede ser fundamental. Cuando hablamos de Big Data, tomamos tres conceptos para entender cómo se desarrolla. El primero es la parte de datos, el conocimiento. Necesito saber qué están diciendo de mí. Ahora, los datos sueltos no significan nada. Un dato por sí solo no es información. Eso nos lleva a la segunda parte, que es la parte de análisis. Tenemos que comprender los datos. Tanto lo que recabamos de Facebook, como de Twitter, como de Snapchat, como de Instagram, empezar a correlacionarlo para que tenga algún sentido. Lo que nos lleva a la tercera parte del Big Data, que es la inteligencia. Hoy en día una palabra que se escucha mucho también son los insights. ¿Qué es un insight? Es el dato procesado que me va a ayudar a tomar mejores decisiones. Si logramos llegar al insight, nuestra organización seguramente va a poder tomar decisiones mucho mejor, más rápido y más efectivas. Esto, que es la parte más teórica, la parte más en vole de la presentación, sirve para entender hacia dónde vamos o cómo esto nos puede ayudar. Sea que sea lo que hagamos, ¿no? Sea que nuestra empresa sea pequeña, grande o lo que sea. El Big Data no solamente es para grandes empresas o gobiernos. Eso es un concepto que está instalado y no es así. Actualmente, cuando hablamos de Big Data, no significa que sea necesariamente grande. Hay pymes en todos lados que trabajan con públicos tal vez de 100 clientes, que ese es su Big Data. Entender que esas 100 personas nos pueden ayudar a mejorar nuestro servicio, nuestro producto, venderles mejor, conocerlos, generar un vínculo, esa es la clave de aprovechar todo esto. Y lo vamos a plasmar con un par de ejemplos bastante interesantes. Tuvimos varios colegas de ustedes, compañeros uruguayos, que
están en Argentina y bueno, participaron de una charla que hicimos y nos preguntaron algunas cosas. Y acá una filósofa contemporánea lo que estuvo diciendo fue que en las redes sociales es tan importante la percepción como la exposición. Y yo estoy de acuerdo con esto. Y o sea, más allá de la parte teórico-conceptual, los ejemplos nos demuestran esto. Bananita Dolca. ¿Acá existe esto? Es una golosina súper famosa en Argentina que está desde la década del 60, que es de Nestlé. No se sabe bien qué tiene, es rica, es de color amarillo medio extraño, pero es muy famosa y a todos los que somos de la generación X, Z, W, ya no sé cuál es, nos recuerda a nuestra infancia, ¿sí? Era una golosina muy clásica de la infancia. Tiene una reputación increíble, más allá de todos los chistes que se pueden hacer. Imagínense que gestionar una reputación tan sólida lleva mucho tiempo, más de 60 años. Cuando ellos actualmente nos piden que monitoreemos la imagen de esta marca en redes sociales, siempre lo que se detectaba era bastante positivo, ¿no? Todo esto que les decía, de qué rica que es, recordar la infancia, bueno. Pero de repente empezaron a aparecer picos de menciones que eran totalmente mucho más grandes de lo que se solía analizar. Y estas cosas suelen tener una explicación. ¿Qué pasa con esto? Esto es apto para todo público, no se asusten. Una partida del producto vino fallada. Una persona, una señora, sube esta foto a redes sociales diciendo: no le voy a dar de comer esto a mi hijo, me parece totalmente fuera de lugar. La señora estaba un poco enojada, lo subió a su Facebook personal y esto generó una crisis como nunca antes tuvo la marca. ¿Por qué? Hoy en día, hasta pueden hacer la prueba en vivo con el Wi-Fi que tiene el evento, la mitad de los resultados de Google y todos los resultados en redes sociales apuntan al problema que tuvo Bananita Dolca, más allá de los 60 años previos de buena gestión y buena reputación que tuvo. Cuando esto apareció en redes sociales se viralizó de una forma increíble. Toda la data que se generó alrededor de esto tuvo una connotación claramente negativa para la marca, más allá de los chistes y de los memes. Entonces, cuando hablamos de Big Data, el Big Data es entender esto, porque si la marca se quedaba solamente con el pico de menciones, era espectacular. Ahora, si no vamos a preguntar qué es lo que pasa, qué es lo que el usuario está diciendo, ahí es donde nos perdemos una oportunidad. Voy a sacar esto de pantalla porque después las capturas son medio complicadas. Y seguimos con otra luminaria, un escritor, que nos preguntó, ¿qué se puede analizar entonces con el Big Data en redes sociales? Más allá de la parte conceptual, ¿no? ¿Cómo bajamos esto, con el ejemplo de recién, a la práctica? ¿Qué jugo le podemos sacar a nuestro trabajo con esta nueva técnica que nos va a permitir acceder a mucha información? Vamos a hablar de seis ejes para tenerlo, digamos, como más o menos ordenado. A ver si me acompaña la pantalla. Son 6. Puta madre, mirá. El primero es campañas. Cada vez que nuestra organización trabaje sobre algún tipo de contenido y desarrolle una campaña en redes sociales, podemos monitorear la previa, el durante y el después, segundo a segundo. Tanto en tiempo real, vinculado a Twitter, como de forma más analítica en todas las demás redes sociales, vamos a poder ver el impacto que estamos generando, qué es lo que los usuarios están diciendo, quiénes, con nombre y apellido, qué cosas podemos hacer para mejorar nuestro mensaje y cómo podemos optimizar nuestra campaña a medida que va corriendo. Hoy en día no tenemos que esperar a que termine para ver resultados. Eso nos va a permitir optimizar tiempos, conceptos y ahorrar dinero si es que estamos apostando a la promoción. Nos va a servir también para trabajar sobre la opinión pública. Si somos un gobierno y estamos todo el tiempo necesitando saber qué dice la ciudadanía de nosotros, vamos a poder analizar por segmentos, por edades, por zonas geográficas. Vamos a poder entender qué menciones nos dicen a través de un funcionario nuestro, qué opinan de un presidente, cuál es la reputación digital de un funcionario. Todo lo que sea opinión pública realmente se puede aprovechar muchísimo y hoy en día los gobiernos son los que más están apostando a conocer Big Data. Influencers, que también se habló antes, en la charla anterior. Cómo un influencer se mete a hablar de nosotros, cómo mueve la aguja, quiénes son los que lo siguen, qué tipo de comunidad tiene, qué comportamiento tiene esta comunidad. Si el mensaje que él envió fue a favor o en contra nuestro, cómo lo podemos neutralizar o aprovechar. Esto se puede hacer en tiempo real. Cibermilitancia es algo que también se usa mucho y el término, si bien suena política, esto también se ve mucho en el sector privado. Cómo hoy en día se ven muchas operaciones con fakes o con bots o con trolls que mueven la aguja de una forma totalmente irrisoria de la conversación y nos juegan en contra o a favor. Las herramientas de análisis de Big Data fácilmente van a permitir trabajar sobre la frecuencia de tweets enviados o la frecuencia de contenidos generados. En Argentina hace un tiempo tuvimos un debate previo a la época presidencial y en un programa de televisión notamos que había 2 candidatos muy parejos en menciones, pero cuando íbamos a la frecuencia, el candidato 2
tenía aproximadamente 100 tweets por minuto sobre su persona en 20 usuarios. No es muy creíble, ¿sí? Que una persona en tan corto tiempo haga tantos tweets sobre una persona. Cuando detectábamos los usuarios, la mayoría tenían un nombre medio complejo terminado en números. Todo hacía entender que era una campaña de cibermilitancia con robots o fakes. Eso se puede analizar de forma directa y en tiempo real. Podemos trabajar con las audiencias para conocer en profundidad quién es la persona que está interactuando con nosotros, qué características tiene, qué comportamiento tiene, a quién sigue, qué tuitea. Todo se puede analizar con Big Data. Y por último, trabajar sobre eventos de crisis. Crisis hay de todo tipo en redes sociales. El trabajo del Community Manager no empieza hasta que tiene alguna crisis que trabajar, porque si no es todo lindo y postear gatitos y cosas así. La realidad es que hoy en día el Community Manager, que es una profesión que se ha bastardeado bastante en los últimos tiempos, sigue teniendo un rol fundamental y las empresas lo están entendiendo. Hoy en día no solamente existe el gestor de comunidades, sino también está el creador de contenido, la gente encargada de responder los inbox, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Community Manager sigue trabajando con todas estas variables y las herramientas que estamos proponiendo acá pueden ser muy útiles para su trabajo diario, pero sobre todo para tomar decisiones. ¿Cómo se hace todo esto que estamos viendo? ¿Sí? Yo no soy de River, pero bueno, me dijeron que este es bastante conocido. Y la verdad que es algo interesante de poder decir, bueno, todo esto que vimos, qué se hace, cómo se come, todas esas cosas que se preguntan, lo podemos aplicar con ejemplos reales para que ustedes se lleven la idea y después lo puedan canalizar. Vuelvo para atrás. Esta película, que es del 2002, que es bastante vieja ya, así que no voy a spoilear nada, a mí me gustaba mucho era bastante entendible el concepto cuando uno veía la película, más allá de que le guste o no, en la época en que Tom Cruise estaba rompiéndola, no estaba loco, ni saltando en sillones, ni haciendo nada raro. El tipo de esta película, no sé si se la acuerdan, era una especie de super policía que tenía una tecnología de última generación, sobre la cual la tecnología preveía potenciales asesinatos. Y él operaba con las manos y con unos guantes espectaculares que ojalá los vendan, operaba esta tecnología para poder trabajar en el momento, en tiempo real, y poder mandar una patrulla o ir él mismo a evitar el crimen. ¿Cuál es el paralelo con esto que les estoy contando? El Big Data es igual, a escala, ¿no? Obviamente. El Big Data necesita la parte tecnológica que nos va a traer la información, los datos de todas las redes sociales, nos va a permitir chupar información de todas las plataformas donde queremos trabajar, pero sí o sí hace falta un equipo de profesionales que interpreten esa data. La data sola y la data acumulada no significan nada. Entonces, la analogía es que es tan importante la tecnología, como la que tenía Tom Cruise, como el rol de Tom Cruise, poder gestionar esa tecnología para sacar provecho. Mezclando ambas cosas es donde vamos a poder trabajar y buscar esos insights que yo les contaba para mejorar todo el tiempo lo que tenemos que hacer y cómo mejorar las decisiones. Perdón. Ahí va. Acá un breve ejemplo que hicimos para un cliente nuestro, para Pepsi, donde muchas veces se trabajan con robots solamente y la parte humana se deja de lado. No sé si se lee de ahí, pero analizamos un tuit cualquiera de una persona sin muchos seguidores, pero que lo lanzó en el periodo de una campaña analizada, que decía básicamente, emulaba una conversación que decía traje Fernet, y la Coca le preguntaba a otra persona, ¿es más rico con Pepsi? Hasta ahí, el texto solo se puede tomar de muchas maneras. Pero ¿qué pasa con la imagen adjunta? Una patada en el pecho, o sea, para graficar que este mensaje es totalmente irónico o sarcástico. Esa imagen, los robots analíticos aún no tienen la capacidad de verla, de leerla. Entonces, cuando un robot analizó esto, el insight que consiguió fue, la gente prefiere tomar Fernet con Pepsi. Error. Claramente era totalmente erróneo lo que se proponía. Lo que nosotros dijimos fue lo que cualquier persona que lo lee lo interpreta. El tema es ese. Necesitamos la tecnología para recolectar data y los humanos para interpretarla. Ahí vamos a poder tener un modelo mucho más ordenado. Cuando hablo de modelos, la parte tecnológica es lo que nosotros llamamos setup, en la escucha y la optimización, y ahora la parte humana es la que trabaja sobre el sentiment y sobre la creación de reportes asociados. Este modelo mixto, para sacarle jugo al Big Data, va a permitir no solamente conseguir insight e información, sino desambiguar lo que no nos sirva. Imagínense que ustedes le piden a una plataforma de Big Data que monitoree la palabra créditos en Twitter. Va a traer la palabra créditos toda la conversación alrededor de todo el mundo. Y no solamente de créditos en español o lo que sea, sino créditos financieros, universitarios, para el celular. Imagínense que hay un montón de data que a una empresa no le va a servir. Mismo si el gobierno quiere analizar la palabra gobernador a secas. La palabra gobernador a secas puede ser de un montón de lugares, de un montón de provincias, de un montón de países. Hay que desambiguar y hacer un trabajo manual que cierra el círculo de lo que es la tecnología. Ejemplos que nos pide el amigo Jorge. Tiempo real, ¿eh? Esto está pasando. No, mentira.
Caso Gatorade. Perdón, está. En México, trabajando con Gatorade, ellos tenían una teoría que nos decían que estaban invirtiendo mucho dinero en la campaña de vida sana y de running. Y querían ver el impacto, para ver cuándo sucedía y cómo sucedía y qué data arrojaba todo esto. Entonces, los picos increíblemente se daban los domingos entre las 6 y las 10 de la mañana. Picos de conversaciones altísimos, geolocalizados en Ciudad de México. Entonces, cuando lo empezamos a trabajar, la primera semana hicimos este análisis y les dijimos, los domingos hay una gran cantidad de actividad. Quédense tranquilos, ya sabemos. Sí, sí, lo tenemos clarísimo. No pierdan el tiempo, nos dijeron. Ok, si no les molesta, ya que nos pagan, si les parece bien, vamos a seguir investigando a ver si efectivamente qué es lo que hay abajo de lo superficial, para corroborar o para agregar valor sobre lo que ustedes están diciendo. Y cuando empezamos a ver la nube de términos, ¿sí? Empezamos a ver algunas palabras que nos llamaban la atención. Cruda, Advil, ¿sí? Palabras que no tenían nada que ver con la vida sana. Cruda en México saben que es como resaca o borrachera. Entonces, analizando justamente todo lo que pasaba, le dijimos al cliente, ¿saben qué? En parte tenían razón. El 30% de la conversación era sobre vida sana, sobre maratones, sobre correr. El otro 70% era una conversación vinculada a otro tipo de actividad grupal. ¿Sí? La noche, boliche, fiesta. La gente salía de bailar o de un antro donde sea y tuiteaba, me voy a comprar un Gatorade para irme a dormir más fresco. O dónde me compro un Gatorade que no puedo más de la resaca. Cosas así. ¿Qué significa esto? El cliente, analizando Big Data, puede tener esta información. Nosotros no le dijimos que vaya a invertir y sponsorear un boliche porque no va con la marca. ¿Sí? Pero sí pueden trabajar con esta data para optimizar puntos de venta, para hacer campañas de concientización, bueno, un montón de cosas. El tema es que si ellos se quedaban con lo que ellos presumían, toda esta gente que está hablando de otra cosa no iba a estar alrededor de su audiencia y cualquier mensaje enviado iba a ser erróneo. Ahora, otro caso pero del sector público. Y esto tiene que ver con el minuto a minuto más que nada. Recién vimos el tema del impacto y de la profundidad, pero acá lo bueno que podemos ver es cómo analizar el minuto a minuto nos puede servir para analizar una crisis potencial de un presidente de un país. Hace poco más de un mes, un fin de semana, el presidente de Argentina, Macri, a la tarde empezó a correr un rumor en internet, a las 17:52, que decía que había sido internado de urgencia. ¿Sí? Lo empezaron a comentar algunos usuarios, pero nadie tenía mucha información, hasta que a esta hora, particularmente la revista Caras, sale a decir exclusivo, Mauricio Macri internado de urgencia. Este tuit fue eliminado después, pero nosotros con nuestra herramienta de monitoreo lo capturamos y lo tuvimos, al estilo Pokémon, ¿no? Lo agarramos. No se escapó. Entonces, empieza la historia en este minuto. Al minuto siguiente, el periodista que escribió la nota en Caras en su Twitter corrobora lo que decía la editorial y decía exclusivo, el presidente Macri internado de urgencia en Clínica de Olivos por una arritmia o una dolencia cardíaca, asociándolo al tuit de la revista que enseguida fue borrado. Crónica, unos amigos de la casa que son geniales en su Twitter, si no lo siguen se los recomiendo, 18 se suman con su estilo al ahora, último momento, internaron a Mauricio Macri de urgencia. Ese tuit también fue borrado. Ahora vamos a entender por qué. 1908 aparece la primera publicación de Telam, que es la agencia oficial de noticias, desmintiendo todo esto. ¿Sí? Dice, desmienten que Mauricio Macri haya sido internado de urgencia. Casi una hora después que aparecía el rumor, ¿no? Ahora, 20:27, Caras redobla la apuesta y dice, confirmado, Mauricio Macri en la Clínica de Olivos. Y suben una nota muy fuerte, donde decían básicamente, Caras lo anticipó a las 18 horas y debió retirarlo de la web ante las desmentidas de sus voceros. Es decir, aparentemente hubo voceros presidenciales o de presidencia que le pidieron a los medios que saquen esa información que era errónea. ¿Sí? Imagínense que si Caras, que es una publicación bastante amigable, retrucó, ¿qué es lo que hizo la gente de Crónica? Crónica no miente. Vamos a ver si me acuerdo. Macri internado, fue primicia, ¿sí? Con el estilo de ellos. O sea, tenían razón. ¿Qué pasa? Todo este manejo de información pública y sensible, si uno no está monitoreando segundo a segundo qué pasa y quiénes participan, pueden perderse jugadores. Y imagínense que para un sector de comunicación tan sensible como es Casa de Presidencia, no pueden darse el lujo de no saber qué está pasando y qué están diciendo los medios, los influenciadores y los usuarios del país. Recién, una hora y media después, sale de vuelta la agencia de noticias a decir, Macri sufrió una arritmia que se revirtió, entre comillas, ¿no? Nunca entendimos las comillas, ¿no? ¿Qué es? No se revirtió, es irónico, no se sabe. ¿Se murió en el momento? No sabemos. Bueno,
Salió este tweet publicado 10:30, 1 hora y media después. Entonces, ¿cómo impacta esto la conversación? Cuando analizás todo lo que está pasando, te das cuenta que los picos de conversación no se dan efectivamente por la comunicación de gobierno, sino que cuando Caras hizo el primer tuit y cuando Crónica lo confirmó, el volumen viral y el impacto que se logró en la comunidad fue mucho mayor de lo que fue la parte oficial. Si la parte oficial no está monitoreando todo esto, se queda fuera. Entonces, estos dos ejemplos, el de Gatorade y el de Macri, lo que es en tiempo real, nos pueden ayudar a entender cómo este análisis de Big Data o de data profunda nos van a dar un montón más de visibilidad sobre lo que estamos trabajando. Y es fundamental para cualquier tipo de organización. Para cerrar, un ejemplo bastante trillado, pero que sigue siendo efectivo, es House of Cards. House of Cards trabaja mucho con lo que es la parte de modernidad e innovación. A continuación viene un pequeño video que sí es spoiler si no vieron la última temporada. Sorry, lo tenía que poner. Pero que realmente está buenísimo porque grafica lo que nosotros proponemos y cómo se puede adaptar a segundo y cómo se pueden tomar decisiones sobre eso. Vamos con el video. Our views on international diplomacy aren't just pretty words. We can debate policy all you'd like, Governor, but there is one thing that is undebatable, and that is ICO is no longer the threat it once was without their leadership. How are we looking? Yeah, high Esta parte. impact on ever-changing. Conway took the bait and played right into schoolboy and pretty, which gives you pretty boy. It was beautiful. What about the marriage stuff? Well, the more they can keep saying together and beyond and become in any context, we score on those. ¿Esto qué significa? En un debate, puede ser presidencial, provincial, lo que sea, cada palabra que el candidato dice tiene un impacto. Tanto en Google como en redes sociales se puede ver qué se está diciendo alrededor de eso, qué impacto genera. Y los equipos de comunicación, si tienen estas herramientas de Big Data, le pueden pasar data en vivo sobre qué seguir diciendo o qué no. El ejemplo era cómo seguir hablando del matrimonio, que eso les garpaba bien, y cómo el rival había caído con palabras como niña bonita. Entonces, esto es un ejemplo de la ficción, pero que se adapta totalmente a lo que estamos viviendo actualmente en redes sociales. Palabra a palabra es importante analizarla, segundo a segundo podemos sacar conclusiones, y más que nada podemos entender, como decían ellos, que la información es poder. Cada vez más. Hoy las redes sociales nos permiten acceder a grandes volúmenes de información en tiempo real. Si las analizamos, las desambiguamos, entendemos que podemos sacar valor y conseguimos insights, tenemos una oportunidad para hacer un cambio realmente drástico. Les agradezco mucho a todos el tiempo y cualquier cosa me pueden preguntar. Muchas gracias.